El tema siguiente se refiere a los cationes, a los cuales muchas veces también les llamamos bases: calcio, magnesio, potasio y sodio. ¿Cómo se encuentran los cationes en los suelos? El primer reservorio de cationes de los suelos va a estar dado por la estructura de minerales primarios, o sea, las rocas contienen elementos que los aportan a los suelos. También en la estructura de minerales secundarios, los cuales también tienen muchos de los cationes que estamos estudiando y los aportan a los suelos. Y por último, en forma intercambiable y en solución. Tanto la forma intercambiable como en solución tienen importancia agronómica porque son la fuente de nutrientes de cationes, en este caso para las plantas. Los cationes en los suelos provienen de minerales primarios, en el caso del calcio, feldespatos, piroxenos, anfíboles. En el caso del magnesio, piroxenos, anfíboles, olivina, biotita. La biotita es una mica, ¿verdad? En el caso del potasio, feldespatos, ortosa, microclina, muscovita y biotita, que son micas. Y también se encuentran en minerales secundarios, que son básicamente los minerales arcillosos, o sea, las arcillas, y minerales secundarios precipitados, que esto se refiere básicamente a carbonatos de calcio y de magnesio que se encuentran en solución y precipitan en los suelos formando rocas. Los contenidos de cationes en suelos naturales dependen fundamentalmente del material de origen y de los procesos de meteorización y lixiviación. O sea, siempre se dice comúnmente que los suelos heredan la abundancia de determinados cationes o la proporción de determinados cationes respecto al resto, que los heredan del material madre. Los minerales primarios y secundarios son fuentes de cationes para las plantas en el largo plazo. Bueno, justamente estos minerales primarios y secundarios, por su estructura que es mucho más eh, organizada, digamos, y son más difíciles de meteorizar, van a ser fuente de nutrientes, pero solo en el largo plazo. En el corto plazo, como dijimos, la fuente de nutrientes es la que está inmediatamente disponible, como son las formas intercambiables y en solución. En el siguiente cuadro se muestra la influencia del material de origen en los contenidos de cationes en los suelos. Entonces tenemos diferentes materiales de origen y su porcentaje de óxido de calcio, óxido de magnesio y óxido de potasio. En el caso de rocas ígneas ácidas, son específicamente abundantes en potasio. Por eso los suelos desarrollados sobre materiales de cristalino, que son básicamente rocas ígneas ácidas, en el Uruguay tenemos suelos de origen de cristalino en los departamentos de Florida, de La Valleja, de Maldonado, de Rocha incluso. Y en ese caso los suelos normalmente son ricos en potasio. En el caso de rocas ígneas básicas, un caso típico de rocas ígneas básicas son las rocas basálticas, ¿verdad? Que se encuentran sobre todo en los departamentos de Artigas, Salto, Tacuarembó. Y en ese caso las rocas ígneas básicas lo que tienen es mucho magnesio, como se ve en el cuadro, y también mucho hierro, que no es el caso que estamos tratando, pero siempre los suelos derivados de basalto suelen contener altos contenidos de hierro y de magnesio. Las areniscas, por el contrario, son generalmente muy ricas en sílice, que no es un nutriente, por lo tanto su contenido de nutrientes es bajo, como se ve en el cuadro, y los suelos derivados de areniscas son generalmente de fertilidad baja. En el caso de las lutitas son rocas sedimentarias, pero de grano más fino que las areniscas, más bien son de tipo arcilloso y son ricas en calcio y magnesio. Siguiendo con la influencia de otros elementos sobre el contenido de cationes en los suelos, tenemos el efecto del clima.
Así es como en el cuadro lo que se muestra es que en las diferentes regiones, tropical húmeda, templada o árida, los tipos de suelo, bueno, son diferentes de acuerdo a la clasificación internacional, y lo que es más interesante, el porcentaje de calcio en esos suelos es diferente, siendo mínimo en la zona tropical húmeda y máximo en la zona árida. Esto se debe a que en tiempos geológicos ese calcio en la zona tropical húmeda se ha ido lavando del perfil del suelo. Digo en tiempos geológicos porque después vamos a comentar que el calcio en general no se pierde por lavado. O sea que no queremos dar la impresión de que en corto plazo el calcio se pierde por lavado. En esas zonas tropicales húmedas, los suelos han estado por cientos y cientos de años sometidos a la lluvia que percola a través del perfil, y ahí sí ha ocurrido un lavado importante. En la zona templada el contenido de calcio es intermedio, y en la zona árida, donde no hay ninguna posibilidad de lavado, el contenido es muy alto. Cuanto más lluvioso es el clima, se produce mayor pérdida de bases por lixiviación desde los horizontes superficiales del suelo. Como decíamos, hay que tener cuidado con ese concepto porque no es de corto plazo, sino de muy, muy largo plazo. Bueno, siguiendo con el origen de cationes en los suelos, tenemos que las fuentes para las plantas en el corto plazo son cationes intercambiables y los que están en la solución del suelo. Si bien estos cationes se encuentran en forma hidratada, en general nos referimos a ellos como iones, o sea, calcio más 2, magnesio más 2, potasio y sodio. Bueno, vamos a repasar un poco los conceptos básicos de la capacidad de intercambio catiónico. Que este tema ya se trató en el tema encalado, pero no viene mal refrescar un poco los conceptos. Los coloides del suelo, como la arcilla, materia orgánica, óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, están cargados eléctricamente. Las cargas pueden ser permanentes o dependientes del pH. Generalmente la carga neta es negativa, por lo que los coloides del suelo retienen cationes, o sea, están cargados negativamente, van a retener cargas positivas de los cationes. La capacidad de intercambio catiónico es la cuantificación de la capacidad del suelo de retener cationes. Las posiciones de intercambio están ocupadas por bases, calcio, magnesio, potasio y sodio, o elementos relacionados con la acidez, como puede ser hidrógeno, aluminio, manganeso y hierro. En Uruguay, la capacidad de intercambio catiónico se expresa como 1000 equivalentes cada 100 gramos de suelo o centimol carga por cada kilogramo de suelo. En esta figura lo que vemos es un esquema de cuál es la situación de los cationes de la solución y de los cationes intercambiados. Tenemos en el extremo superior la representación de la superficie de una caulinita o gipsita, o sea, una arcilla, que tiene en superficie algunas cargas negativas y por lo tanto atrae a un ion calcio que se encuentra hidratado. También se ven en la lámina otros iones, magnesio, cloro y fósforo, que están en la solución del suelo. Bueno, ese calcio que se encuentra atraído eléctricamente por las cargas negativas de la arcilla se encontraría en situación de intercambio, ¿verdad? O sea que si por ejemplo se agregara un fertilizante con mucho potasio, ese calcio podría intercambiarse con el potasio proveniente del fertilizante, quedando el potasio retenido por el suelo y el calcio iría a la solución, donde podría ser, por ejemplo, absorbido por la raíz. En la figura lo que se muestra es cómo los diferentes suelos tienen diferente porcentaje de saturación de bases y aluminio. En el suelo ácido
la gran parte de la saturación se relaciona con hidrógeno y aluminio. Hay una cantidad relativamente interesante de calcio y muy bajas cantidades de magnesio, potasio y sodio. En el suelo no ácido se encuentra sobre todo calcio, luego magnesio, potasio y sodio, pero lo que llama la atención es que tanto el hidrógeno como el aluminio están en muy pequeñas cantidades. Una alta saturación en base, fundamentalmente calcio y magnesio, produce la floculación de los coloides y por lo tanto tiene efecto positivo sobre la agregación del suelo. Esto es importante ya que cuando los coloides lo que tienen en intercapia es calcio o magnesio, tienden a estar floculados. En cambio, cuando los coloides del suelo tienen en intercapa sodio, tienden a estar dispersos y por lo tanto los suelos tienen mala estructura. Ahora vamos a ver cuál es la proporción de los cationes intercambiables que se encuentran en la solución del suelo. Como ya se ha visto en este curso, los nutrientes en solución están en muy baja concentración, ¿verdad? Y esta situación también ocurre con los cationes. Entonces, en este caso tenemos en este ejemplo, ¿verdad? Es un suelo en particular, pero sirve como ejemplo. Tenemos los cationes calcio, magnesio, potasio y sodio, que se encuentran como intercambiables en el, por ejemplo, el calcio 34,4 centimol carga por kilogramo, el magnesio 7,8, el potasio 0,9, el sodio 0,5. Y en la solución se encuentran muy pequeñas cantidades. Por lo tanto, si calculamos el porcentaje de los cationes en solución con relación a la cantidad intercambiable, nos vamos a encontrar con lo que está expresado en la última columna, en el cual se muestra que 0,5% del calcio está como solución, 0,9% del magnesio, 1,2% del potasio y 3,1% del sodio. Los cationes que tienen una sola carga, como el potasio y el sodio, tienden a estar en mayor proporción en la solución porque son menos retenidos por los coloides del suelo, justamente por tener menor carga positiva, ¿verdad? Esa retención es más débil. Pero a pesar de todo, aún en el caso del sodio, que es el que está más débilmente retenido, solamente un 3% de lo intercambiable se encuentra en solución. O sea, el equilibrio está desplazado totalmente hacia la parte de cationes intercambiables y no en la solución. El porcentaje en solución es inverso al potencial iónico, que sería no solamente, como decíamos, incluye la carga, sino la carga con respecto al tamaño, y eso se llama potencial iónico. Entonces tenemos que quien está más retenido va a ser el aluminio, luego le sigue el calcio, luego el magnesio, luego el potasio y luego el sodio. Eso es inverso a la proporción solución respecto a intercambiable que tienen en la última columna. Los cationes intercambiables y en solución también son llamados formas asimilables o disponibles de los cationes, ya que son los que se encuentran directamente disponibles para las plantas. Su contenido se expresa en milequivalentes cada 100 gramos de suelo o centimoles carga cada kilogramo de suelo, que el centimol carga se simboliza como C, mol y un subíndice con una C. Ambas expresiones tienen el mismo valor numérico. Por ejemplo, la masa molar del calcio es 40 gramos, la carga del calcio es 2. Un equivalente de calcio pesa 40 dividido 2, o sea, el peso, la masa molar dividido la carga, o sea, 20. Un miliequivalente pesa 1000 veces menos, o sea, 0,020 gramos, lo cual equivale a 20 miligramos. Un mol carga de calcio pesa
Nuevamente 40 dividido 2, ya que el mol carga significa justamente que se divide la masa molar por la carga. O sea que el mol carga de calcio pesa 20 gramos, un centimol carga pesa 100 veces menos, o sea 0,2 gramos, lo cual equivale a 200 miligramos. Concluyendo, si el contenido de calcio intercambiable del suelo es un miliequivalente cada 100 gramos, también se puede expresar como un centimol carga por kilogramo, ya que el centimol es 10 veces mayor que el miliequivalente y el kilogramo es 10 veces mayor que 100 gramos. Ahora vamos a ver el contenido de cationes intercambiables en los suelos del Uruguay. O sea, en qué rango se encuentran los cationes intercambiables en los suelos del Uruguay. Los contenidos absolutos de calcio están en el rango entre 0,5 y 30 centimol carga por kilogramo. En el caso del magnesio, el rango va de 0,3 a 10 centimol carga por kilogramo. En el caso del potasio, entre 0,1 y 1,5 centimol carga por kilogramo. En el caso del sodio, de 0,1 a 2 centimol carga por kilogramo. Como decíamos, también hay contenidos relativos. Decíamos, bueno, el calcio está en mayor proporción que el magnesio y está en mayor proporción que el potasio y el sodio. Respecto a los promedios de contenidos relativos, tenemos entonces que el calcio ocupa generalmente el 70-80% de las bases, el magnesio entre 10 y 20 y el potasio y sodio entre juntos, digamos, alrededor de 10%. Algunas situaciones en las que los contenidos de cationes se apartan de esas proporciones, bueno, pueden ser el caso de suelos de materiales madre muy pobres en magnesio que terminan teniendo deficiencias de magnesio y en los cuales el magnesio no llega a este promedio que comentábamos en la transparencia anterior, sino que de repente llega al 10% del total de base. También ocurre en suelos con altos niveles de potasio intercambiable, por ejemplo, lo que mencionábamos hoy de suelos desarrollados sobre materiales madres muy ricos en potasio, como pueden ser los de cristalino, algunos suelos del litoral desarrollados sobre lodolitas ricas en potasio, que tienen bastante más de el 5% o esa proporción que veíamos que es la más común. Luego tenemos el caso de los suelos desaturados lixiviados, que son justamente los suelos desarrollados sobre areniscas, donde generalmente en esos suelos lo que puede haber es una proporción menor de calcio, ya que en esos suelos han perdido mucho calcio, ¿verdad? En el caso de los suelos sódicos, son suelos que por sus características justamente ya lo indican, tienen altos niveles de sodio. Entonces en estos suelos muchas veces el sodio puede llegar a ser una importante proporción de la capacidad de intercambio cationes, por encima de 10 o de 10%, ¿verdad? O llegando incluso a 20% o más. Por otro tipo de suelos que pueden tener problemas es cuando existen altas aplicaciones de fertilizantes y enmiendas, sobre todo si son suelos originariamente pobres. Decíamos, por ejemplo, en los suelos desarrollados sobre areniscas, que tienen muy baja capacidad de intercambio catiónico, si uno agrega una dosis muy alta de caliza, por ejemplo, o de dolomita, puede llegar a desbalancear esos suelos, creando deficiencias inducidas de otros, por ejemplo, de potasio, ¿verdad? Porque realmente como tienen tan baja capacidad de intercambio catiónico, cuando se aplica mucho, el suelo se desbalancea. Lo mismo puede ocurrir si se aplica fertilizante potasio a un suelo de baja capacidad de intercambio catiónico,
en el cual pase a predominar el potasio, lo cual no es lo normal en los suelos. Y por último, otro problema relacionado con esto es el riego con aguas salinas, que eso es fundamentalmente complicado cuando las aguas contienen mucho sodio, que pasa a transformarse en el cation predominante. Y puede ocurrir también en el caso de aguas con carbonatos de calcio, aguas duras, que se les llama, donde si se riega durante mucho tiempo con este tipo de agua, el calcio vaya desplazando a los demás cationes. Para seguir con el tema de cuáles son los contenidos de cationes en algunos suelos del Uruguay, vamos a describir algunas situaciones que pueden servir de ejemplo. En este caso tenemos diferentes suelos de diferentes zonas del país y listada la capacidad de intercambio catiónico a pH 7 y los contenidos de calcio, magnesio, potasio, sodio y bases totales, y así como el porcentaje de saturación en bases para esos diferentes suelos. El primer suelo de la lista es un vertisol desarrollado sobre sedimentos derivados del basalto. Decíamos que el basalto tiene como característica tener altos contenidos de magnesio, lo cual se evidencia en este suelo, pero también lo que se evidencia es que por tratarse de un vertisol tiene una muy alta capacidad de intercambio catiónico y mucha abundancia de todos los cationes, ¿verdad? Son suelos de fertilidad natural muy alta y que normalmente no van a tener problemas de disponibilidad de cationes. En el caso del suelo número 2, es un suelo de un brunosol de Bequelós, son de los suelos más fértiles del país, también del litoral agrícola de la zona de Soriano, en el cual lo que nos encontramos es que justamente son suelos muy ricos en potasio y relativamente pobres en magnesio, heredados del material madre, ¿verdad? También son suelos de fertilidad natural muy alta, que se evidencia por una muy alta capacidad de intercambio catiónico, ¿verdad? Así como un alto porcentaje de saturación en base. El siguiente suelo es un brunosol de cuchilla corralito, que son suelos desarrollados sobre materiales más bien tipo areniscas, en el cual ya la fertilidad natural es mucho más baja. Estos suelos se encuentran también en la zona entre Colonia y Soriano. Si bien son del litoral agrícola, son suelos de fertilidad mucho más baja que los del anteriores, y eso se evidencia por la relativamente baja capacidad de intercambio catiónico y niveles menores en general de bases que en los otros suelos que habíamos visto, pero no presenta desbalances importantes, ¿verdad? O sea, no habría problema de que por exceso de un cation pudiera surgir problemas con otros. El siguiente suelo es un planosol de Río Branco. Estos suelos son los típicos suelos arroceros del este del país, en los cuales son suelos de bajo generalmente y por lo tanto muy aptos para la producción de arroz. Son suelos de fertilidad natural relativamente baja, la capacidad de intercambio catiónico en este caso era 10,5 y tiene relativamente bajo nivel de bases, pero tampoco son suelos que tengan problemas graves de desbalance, o sea, hay poco de todo. El problema más grave que pueden tener es la baja saturación en bases, por lo tanto a veces el pH es relativamente bajo también, pero no llega a ser un problema ya que raras veces tienen inconvenientes relacionados con aluminio intercambiable. El siguiente suelo es un acrisol de Tacuarembó, que son los suelos desarrollados sobre areniscas, en los cuales en este caso sí suelen ser suelos muy ácidos y de fertilidad bastante baja. La capacidad de intercambio catiónico es muy baja, solamente 4,5, y en este caso el nutriente que se encuentra más desbalanceado es el calcio. El calcio en este caso no representa el 80% de las bases, sino una proporción mucho menor, ¿verdad?
El último suelo es un suelo también del este que en realidad se trata de un solonés, o sea, un suelo eh, fundamentalmente con problemas de exceso de sodio, lo cual está señalado con un círculo blanco, y suelen ser justamente por eso mismo suelos de pH alto y por el exceso de sodio con problemas de estructura, ¿verdad? Mala agregación porque cuando hay un exceso de sodio las arcillas se encuentran en forma dispersa en vez de estar floculadas. Bueno, es de hacer notar que en los suelos descritos en este cuadro eran suelos de campo natural, o sea que, por ejemplo, los niveles de potasio son los niveles heredados del material madre. Eventualmente, si uno muestrea en una chacra que ha sido fertilizada, por ejemplo, con potasio, ahí esas relaciones habrían cambiado, ¿verdad? Pero por acción del hombre. En este caso se trata de suelos naturales. Bueno, a medida que las plantas absorben los cationes de la solución, estos son repuestos desde el pool intercambiable del suelo, ¿verdad? Y eso se esquematiza en este cuadro en el cual vemos que en el extremo izquierdo superior, cuadro número 1, tenemos un coloide de carga negativa cuyas posiciones de intercambio están ocupadas por cationes, bueno, y en este caso hidrógeno también, y una raíz que es capaz de excretar protones y los puede llegar a intercambiar con los cationes de la solución del suelo. ¿Por qué ocurre ese fenómeno de intercambio para la raíz? Porque en realidad la planta no puede cargarse eléctricamente. Entonces, si la planta absorbiera los cationes solamente y no hiciera ese balance a partir de excretar protones, se cargaría positivamente, ¿verdad? Pero tiene ese mecanismo que evita la carga positiva, o sea, contrabalancea la carga positiva de los cationes. Entonces tenemos en el esquema número 2 que la raíz está en condiciones de absorber calcio y potasio de los que estaban en la solución del suelo, y a la vez a la solución del suelo pasan los hidrógenos, ¿verdad?, que tenía en su superficie. Esos hidrógenos a la vez en el esquema número 3 pueden llegar a ser retenidos por el suelo e intercambiarse con otros cationes que van a ir a la solución y que van a estar disponibles para que la raíz los absorba. Bueno, en esta figura lo que vemos es el ciclo de los cationes en los suelos, en el cual se ven los diferentes reservorios, bueno, los animales que puedan estar en este sistema de producción, las plantas, los fertilizantes o enmiendas que puedan agregarse conteniendo los cationes, y todo eso serían fuentes de cationes al suelo, ¿verdad? La planta es a la vez fuente y fosa, ya que también va a poder tomar cationes de la solución del suelo. Bueno, también la materia orgánica del suelo puede aportar por mineralización cationes a la solución del suelo. Los minerales, por lo que habíamos visto, por meteorización también pueden aportar cationes. El complejo de intercambio lo mismo. Y las salidas de cationes o pérdidas de cationes de los suelos pueden ser o la lixiviación o la erosión. Normalmente, en el caso de los cationes, el proceso de pérdida más común puede llegar a ser la erosión, ya que la lixiviación, por estar retenidos en los suelos, es de escasa magnitud. Bueno, la nota que tiene al pie esta figura dice que las plantas toman los cationes de la solución del suelo, lo cual, bueno, ya hemos explicado abundantemente, y que si bien las flechas indican procesos, la velocidad es muy variable. O sea, es un esquema general para ver cuáles son las relaciones, pero no todos los procesos que están ocurriendo en ese esquema van a producirse a la misma velocidad.
Bueno, decíamos entonces que las plantas pueden tomar cationes de la solución del suelo y es importante ver qué pasa en ese ciclo planta-suelo con los cationes. Una de las cosas que debemos considerar cuando consideremos cada uno de los nutrientes es que los nutrientes se pueden llegar a reciclar en el sistema, ¿verdad? O sea, estar los nutrientes en el suelo como disponibles, ser absorbidos por las plantas, luego estas plantas mueren, sus restos vuelven al suelo y los cationes vuelven a quedar como disponibles. En este caso hablamos de cationes, pero ese ciclo es aplicable a cualquier nutriente. En este caso, lo que se muestra en el cuadro es la exportación anual promedio de nutrientes en diferentes cultivos. Entonces tenemos diferentes cultivos como alfalfa, maíz, en el caso de cosecharse la planta entera, por ejemplo, maíz para silo, un maíz para grano, en el cual lo que se cosecha es solamente el grano y queda la planta en el suelo, descomponiéndose por encima del suelo. Trigo, en el cual se cosecha el grano y queda la paja del trigo descomponiéndose en el suelo, y Eucalyptus duni, en el cual lo que se cosecha es el tronco y quedan las ramas, las hojas, la corteza descomponiéndose también en el sitio. Bueno, la producción en toneladas por hectárea y por año, vemos que en el caso sobre todo de maíz, cuando se cosecha la planta entera, es una cosecha muy importante, ¿verdad? Una producción de biomasa muy grande. Lo mismo ocurre con los eucaliptus. En el caso del eucaliptus, para este cuadro, lo que se hizo fue dividir la producción de 10 años, que es lo que se cosecha, como que por 10, digamos. Entonces, en este caso, tendríamos como producción anual, pero queda claro que los árboles se cosechan cada muchos años, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la exportación anual promedio de nutrientes en los diferentes cultivos? Tenemos que en el caso de la alfalfa se exportan grandes cantidades de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio. Y esto es importante ya que en el caso de la alfalfa muchas veces la alfalfa no se pastorea, sino que se corta y se hace fardos y esos fardos se venden. Entonces todos estos nutrientes que están contenidos en el cultivo serían exportados del sitio, o sea, ese proceso de reciclaje no ocurriría. Cuando se trata de un maíz en el cual se cosecha la planta entera, como puede ser un maíz para silo en la segunda fila, lo que tenemos es una situación parecida, ya que extrae grandes cantidades de nutrientes y estos también son exportados del campo. En las dos filas siguientes tenemos maíz para grano y trigo para grano. O sea, en estos casos lo único que se exporta es el grano producido. Y lo que se puede ver en el cuadro es que hay, en ese caso, la exportación de nutrientes es mucho menor, ¿verdad? O sea que gran parte de los nutrientes quedan en los residuos en el suelo. Y en el caso de Eucalyptus duni pasa algo bastante parecido, salvo con el calcio, pero en general la exportación de nutrientes con la madera es relativamente baja en comparación con otras producciones. Una cosa importante para considerar, ya hablando específicamente de los cationes, es que tanto la alfalfa como el maíz para silo tienen fundamentalmente una muy alta exportación de potasio, ya que este nutriente se encuentra no tanto en el grano, sino en las partes vegetativas de la planta. Entonces tenemos que en estos casos esos sistemas, si se hicieran durante muchos años, podrían llegar a agotar realmente el potasio del suelo porque se produce una exportación muy grande. Si esta alfalfa, en vez de realizarse fardos, se consumiera directamente por los animales en el propio campo, o sea, se pastoreara,
realmente que la exportación de cationes y en particular de potasio sería mucho menor, porque se reciclaría a través de la orina y de las heces de los animales y volvería a estar disponible rápidamente para las plantas nuevamente. En estos casos en que se exporta, en realidad puede llegar incluso a agotarse la provisión de cationes de los suelos. Bueno, la información presentada proviene de experimentos y tiene como objetivo mostrar tendencias. Eso también en todos los cuadros siempre tratamos de hacer la aclaración. Y es que no todos los cultivos de alfalfa van a sacar esas cantidades de nutrientes, ni todos los de trigo, ni todos los de eucalipto, ¿verdad? Son ejemplos para que vean las grandes tendencias. Ahora nos vamos a dedicar al calcio en particular. El calcio intercambiable es el catión mayoritario entre las bases intercambiables en los suelos. El contenido de calcio depende principalmente del material parental y del contenido de arcilla y materia orgánica de los suelos. En eso es lo mismo que decíamos para todos los cationes en general. Normalmente las cantidades de calcio presentes en los suelos exceden largamente las necesidades de los cultivos. O sea, por lo menos en nuestras condiciones son muy raros los casos donde se puede pensar que haya una deficiencia de calcio para los cultivos. El calcio en las plantas es un macronutriente esencial. La concentración de calcio en tejidos vegetales puede llegar a 2% de la materia seca, siendo el rango más frecuente de 0,2 a 1%. Las monocotiledóneas, por ejemplo los cereales, tienen menores concentraciones de calcio que las dicotiledóneas, leguminosas. El calcio es un constituyente de la pared celular, tiene una función estructural en las plantas fundamentalmente. Regula además la permeabilidad de las membranas. Es esencial para la elongación de las células en los puntos de crecimiento y cumple además funciones osmóticas. Respecto a la absorción y translocación de calcio, el calcio se absorbe como ion, Ca+2, y se absorbe exclusivamente por raíces jóvenes. Este es un proceso pasivo, o sea, no requiere energía. Una vez que el calcio ha ingresado a la planta, la translocación está controlada por el flujo cinemático. Es de translocación muy lenta, por lo tanto, cuando hay deficiencia se manifiestan las hojas jóvenes, porque ¿cuál es el problema? Cuando hay deficiencia se absorbe poco y como se transloca muy lentamente, las hojas nuevas van a ser las que se van a ver complicadas respecto a la nutrición con calcio. Hay además una escasa removilización del calcio de hojas viejas hacia hojas nuevas. O sea, no solo se trasloca lento, sino que no se removiliza. Después vamos a ver en otros nutrientes que hay removilización, o sea, cuando falta en los puntos de crecimiento, las hojas viejas envían, digamos, esos nutrientes a las hojas nuevas. En el caso del calcio eso no ocurre y por lo tanto, como decíamos, se presentan los síntomas de deficiencia en las hojas nuevas, en la parte nueva de la planta. Todo eso hace que el calcio deba ser absorbido continuamente, ya que la única fuente para los puntos de crecimiento va a ser lo que se está absorbiendo. Los compuestos que forma el calcio serían oxalatos de calcio, fosfatos de calcio, citatos de calcio. ¿En qué situaciones puede haber deficiencia de calcio para los cultivos? Se producen deficiencias de calcio cuando los requerimientos de las plantas son mayores a la capacidad de absorción. O sea, como decíamos, no en general, a diferencia de los demás nutrientes, no es que se produzcan deficiencias cuando hay poco calcio en el suelo. Se producen las deficiencias cuando hay un problema de absorción, básicamente. Se habla de deficiencias indirectas, ya que no siempre corresponden a falta de calcio en el suelo. ¿En qué situaciones pueden ocurrir estas deficiencias?
cuando las plantas tienen problemas radiculares, por ejemplo, raíces enfermas, raíces de escaso crecimiento, y en ese caso el nivel de absorción no llega a llenar los requerimientos. Otra situación en la cual puede faltar calcio es cuando el crecimiento es muy rápido, por ejemplo, en una etapa de floración y fructificación de cultivos cuando están creciendo tan rápido que por más que la raíz esté absorbiendo, no llega a absorber lo suficiente, considerando también esa translocación lenta, por lo tanto no llega el suficiente calcio a los puntos de crecimiento. Uno de los problemas que hay respecto a la deficiencia de calcio es que hay cierta dificultad de diagnóstico. Y lo que es peor, cuando pueden aparecer los síntomas de deficiencia de calcio, ya el problema está instalado, ¿verdad? O sea, es muy difícil prever que va a haber una deficiencia de calcio, sobre todo porque el análisis de suelo no es aplicable en este caso, porque decíamos que el problema está básicamente en la capacidad de la planta de absorber. Por otro lado, tampoco el análisis foliar tendría mucho éxito, porque el análisis foliar lo que está evaluando es la nutrición pasada de la planta. Si la nutrición pasada fue buena, eventualmente una planta que está con problemas actuales de nutrición tendría un nivel adecuado de calcio a nivel de sus hojas o lo que sea. Por lo tanto, es bastante difícil hacer un diagnóstico de una situación de deficiencia de calcio. Y la solución, una vez que está instalado el problema, podría ser básicamente aplicación foliar, ya que decíamos que generalmente el problema viene de una dificultad de absorción, por lo tanto aplicar al suelo no tendría sentido, porque en el suelo generalmente hay bastante. Entonces la solución sería hacer una aplicación foliar, y en ese caso hay formulaciones con calcio que está quelatado, el calcio, y eso ayuda a la absorción por vía foliar. Bueno, los síntomas de deficiencia de calcio, en el caso de los frutos como la manzana, lo que se ve son una especie de puntos acorchados, digamos, en la fruta, y es una enfermedad que es conocida como el bitter pit, y se producen fundamentalmente porque en el momento de crecimiento del fruto de la manzana, este crecimiento se hace muy rápidamente, y como decíamos, en esos casos muchas veces no es suficiente la absorción de calcio, y por lo tanto se da la deficiencia. Los órganos de almacenamiento, como los frutos, tubérculos, tienen baja tasa de transpiración en relación a su tamaño. Decíamos entonces que el movimiento de calcio se realiza a través del floema y la fuerza motriz sería la transpiración. Entonces, como los frutos básicamente tienen baja tasa de transpiración, les va a llegar relativamente poco calcio. Existen mecanismos para evitar el almacenamiento de calcio en los órganos que crecen rápidamente, a fin de permitir la expansión de las células. Bueno, una forma que podría tener la planta de evitar esa deficiencia sería almacenar, en prevención de un uso futuro del elemento, pero justamente ya que el calcio da fortaleza y rigidez a las paredes celulares, en los frutos existen mecanismos para evitar que este calcio se almacene, y por lo tanto que las células queden rígidas y no puedan expandirse rápidamente como ocurre en las frutas. Estos factores pueden provocar que el suministro de calcio sea insuficiente, aunque en el suelo haya calcio. Otra enfermedad debida a la falta de calcio es la podredumbre apical en tomate. Sería una situación parecida, y en el dibujo se ve cómo tiene
una podredumbre localizada, digamos, no es en cualquier lado del fruto, sino solamente en el extremo. Un problema con estas deficiencias es que muchas veces el análisis foliar presenta niveles de suficiencia, por lo que comentábamos anteriormente. Además del tomate, se presentan problemas similares en morrones, sandías, zapallos y otros. Y aunque no presenten síntomas, la deficiencia de calcio en frutos dificulta la conservación, que ese es otro problema. Por ejemplo, con los tomates, la conservación de los tomates es bastante delicada, ¿verdad? Entonces, sí, en el caso de deficiencia de calcio, que no muestre síntomas claros, podría afectar esa parte. Pasando al magnesio, la proporción de magnesio intercambiable en los suelos es generalmente menor a la del calcio, como ya vimos, y anda alrededor de 20% de las bases totales. El contenido de magnesio depende principalmente del material parental y del contenido de arcilla y materia orgánica de los suelos. El magnesio en las plantas es un macronutriente esencial. Forma parte de la clorofila, pero también cumple otras funciones como promueve reacciones enzimáticas, regulación de pH celular y balance de cationes y aniones. La concentración de magnesio en tejidos vegetales es generalmente menor a 0,5%, o sea, tiene concentraciones relativamente bajas. Las gramíneas, como los cereales, por ejemplo, tienen menores concentraciones de magnesio que las dicotiledóneas, como por ejemplo las leguminosas. Eso en términos generales. Respecto a la absorción y translocación de magnesio, se absorbe como ion Mg+2 y el problema respecto a la absorción está dado por la competencia con otros iones por los sitios de absorción, específicamente con el potasio. Es un proceso pasivo también, como en el caso anterior. La translocación del magnesio en ese caso es diferente a la del calcio, ya que se trata de un nutriente móvil en la planta. O sea, rápidamente se va a distribuir en la planta y los síntomas de deficiencia aparecen en las hojas viejas, ya que la planta removiliza el magnesio y cuando empieza a haber deficiencia de absorción, las hojas viejas exportan magnesio hacia los puntos de crecimiento y por lo tanto recién ahí aparecen los síntomas de deficiencia. Y la translocación va a ser como malato y citrato. Las deficiencias de magnesio, la parte de diagnóstico de deficiencias, en este caso sí, a diferencia del calcio, puede ser importante el nivel de magnesio intercambiable. Por un lado, el contenido absoluto de magnesio, o sea, suelos con muy bajo nivel absoluto de cantidad de magnesio intercambiable, pueden estar indicando una posible deficiencia de magnesio. Ahora, respecto a eso, hay un problema que para el caso de Uruguay no hay calibraciones y en otros países también es bastante difícil que se usen calibraciones respecto a qué valor de magnesio indica suficiencia y qué valor indica deficiencia. Por lo tanto, es bastante difícil saber en qué momento en un suelo que tiene poco magnesio pasa de tener poco magnesio a tener un nivel de deficiencia. Otra de las formas en las cuales nos podemos manejar respecto a la posible deficiencia de magnesio es hacer el balance respecto a los demás cationes. Entonces pueden ser situaciones problemáticas cuando el magnesio representa menos del 20% de la SIC o cuando la relación calcio-magnesio es mayor a 10:1 y serían problemas graves cuando la relación calcio-magnesio es mayor a 15:1. O sea, en esos casos ese exceso de calcio puede provocar deficiencias de magnesio.
Y cuando la relación potasio-magnesio es mayor a 0,6:1, también ese exceso de potasio puede provocar deficiencia de magnesio. Respecto a otra posible forma de evaluar una deficiencia de magnesio, puede ser a través del análisis foliar, o sea, cuál es la concentración de magnesio en el tejido vegetal. En este caso, si bien no hay experiencia en el Uruguay que indique cuáles son los niveles críticos, o sea, qué contenido de magnesio en planta es normal y cuál es deficitario, hay una ventaja y es que se puede usar bibliografía de otros países, porque a diferencia de los suelos, el resultado de análisis de plantas sí es aplicable, el que se obtienen o la guía que se puede obtener respecto a análisis de planta a nivel de otros países. Ahora, el problema es que esos niveles críticos no van a ser iguales para todas las especies, sino que van a ser diferentes según la variedad, el órgano muestreado. Por ejemplo, en algunos casos lo que se muestra es el pecíolo, en otros la hoja, en otros toda la parte aérea. Y el momento del ciclo, o sea, cuando son plantas jóvenes, si son maduras, si es la última hoja desarrollada. Entonces, en general, en esos casos lo que hay que hacer es seguir el protocolo que haya en la bibliografía para esa parte, para esa especie, para esa variedad y para ese órgano muestreado, porque puede haber variabilidad dentro de la propia planta incluso, y yo no puedo estar comparando un nivel crítico para hojas si estoy muestreando pecíolos o viceversa. Eh, en general, lo que se observa en esta bibliografía es que los niveles críticos van entre 0,15 y 0,35% de la materia seca. O sea que con niveles de más de 0,35 estaríamos cubiertos para todos los cultivos. Pero puede haber situaciones en las cuales, aún con niveles menores, la planta esté bien nutrida en magnesio. Por lo que decíamos que depende mucho de qué planta se trate y de qué órgano es el que se analizó. Se necesitan referencias específicas para cada situación. Bueno, es lo que comentábamos anteriormente. Respecto a magnesio en suelos del Uruguay, vamos a poner un ejemplo de algunos de los suelos que ya se vieron anteriormente. Y es, bueno, qué proporción. En el cuadro tenemos los diferentes suelos, la capacidad de intercambio catiónico, el contenido de magnesio, qué proporción de magnesio existe respecto a la capacidad de intercambio catiónico y cuáles son las relaciones calcio-magnesio y potasio-magnesio. Entonces tenemos un vertisol de Itapevi en el cual tiene 21% de la capacidad de intercambio catiónico ocupada por magnesio. Decíamos que estos vertisoles sobre basalto son especialmente ricos en magnesio, ¿verdad? Las rocas basálticas. Por lo tanto, los suelos heredan una cantidad de magnesio interesante. La proporción calcio-magnesio es 3,5. Recuerdan que decíamos, bueno, abajo a la derecha están los límites críticos que manejamos, que entramos en la zona problemática cuando tiene mayor a 10:1 de calcio-magnesio. En este caso es 3,5, estaría perfectamente bien. Y la relación potasio-magnesio en este caso es 0,1 y el límite sería 0,6, o sea que no vamos a tener problemas respecto a potasio tampoco. En el brunosol de Bequeló, la relación magnesio-capacidad de intercambio catiónico es 6, o sea que recuerdan que ahí está bastante alejada del 20%, que decíamos que sería lo razonable. Y además, la relación calcio-magnesio es muy alta, está casi en el límite de 15, que decíamos que es donde el problema ya es bastante grave. Y la relación potasio-magnesio es 0,8, o sea, mayor a 0,6, lo cual también está indicando una situación problemática. En el caso de la crisol Tacuarembó, en realidad la proporción de magnesio en la SIC es
bastante razonable, 22%, y las relaciones catiónicas tanto con calcio como con potasio están dentro de los límites correctos. Ahí el problema puede ser el bajo contenido de magnesio como valor eh, absoluto, o sea que tiene solo 0,7 mil equivalentes o centímoles de carga por kilogramo, y eso es un valor bastante bajo, sobre todo, por ejemplo, si lo comparamos con los otros suelos del cuadro. Si este valor puede llegar a ser deficiente o no, eh, va a depender mucho del tipo de cultivo que se está haciendo, de la situación productiva en general, ¿verdad? Bueno, justamente decíamos que uno de los problemas, ¿por qué se usan esas relaciones calcio-magnesio, por ejemplo, o potasio-magnesio? Bueno, porque lo que se ha visto es que existe competencia de magnesio con otros iones por la absorción. Entonces, en este experimento se estudió la absorción de magnesio marcado por plántulas de cebada, y lo que se hizo en este experimento fue agregar a una solución nutritiva o cloruro de magnesio, o cloruro de magnesio y sulfato de calcio, o cloruro de magnesio, sulfato de calcio y cloruro de potasio. Y se vio cuánto magnesio absorbía las plantas, bueno, tanto en las raíces como en la parte aérea, durante 8 horas, ¿verdad? Entonces lo que vemos es que cuando se suministraba a la planta solamente cloruro de magnesio, las raíces absorbían 165, en este caso serían microequivalentes de magnesio cada 10 gramos de tejido fresco cada 8 horas. Bueno, es una medida específica de este experimento. Y la parte aérea 88. Cuando se suministraba cloruro de magnesio y además sulfato de calcio, ya la absorción de magnesio era menor. Y cuando se agregaba cloruro de magnesio más sulfato de calcio más cloruro de potasio, la absorción era mucho menor. Este efecto de competencia no es comparable al que ejerce el magnesio sobre otros cationes. Se ha visto que la absorción de potasio es solo ligeramente menor en presencia de altos niveles de magnesio. Bueno, esto es una conclusión que reportan los autores de este trabajo, aunque otros autores que trabajan con potasio dicen que en sentido contrario también es importante la competencia. O sea, si hubiéramos medido la absorción de potasio, probablemente cuando estaba solo tenía una mayor absorción que cuando estaba con el cloruro de magnesio. En este caso, esto es un trabajo que se hizo en el Uruguay, y en este trabajo lo que se evalúa es la absorción de potasio y la absorción de magnesio, o sea, qué cantidad de magnesio y de potasio tenía la parte aérea de plantas. Y lo que se ve es que hay una interacción negativa, ¿verdad? O sea, cuando las plantas absorbían mucho potasio, absorbían poco magnesio y viceversa. La figura muestra la relación entre contenidos de magnesio y potasio de plantas de raíz gras en diferentes suelos. La enfermedad de vacas en lactación llamada hipomagnesemia o tetania de las gramíneas se debe al consumo de forrajes con bajo contenido de magnesio. Este problema puede ocurrir cuando el suministro de magnesio es insuficiente o cuando el suministro de potasio es excesivo. O sea que habría que tener un cierto cuidado cuando se fertiliza con potasio de evitar llevar a situaciones donde los forrajes tengan tan poco magnesio que pueda ser problemático para los animales que los consumen.
Bueno, los síntomas de deficiencia de magnesio es básicamente clorosis, pero se trata de una clorosis internerval, o sea, no es que toda la hoja se vuelva amarilla, sino que se vuelven amarillos los espacios entre los nervios. Clorosis internerval, característica de deficiencia de magnesio en soja a la izquierda, vid en el centro y tomate a la derecha. Generalmente la sintomatología visual de deficiencia no es suficiente, debe ser corroborada por análisis químico de suelo y planta. Yo he visto en Uruguay casos bastante claros de síntomas de deficiencia de magnesio en vid, en algunas zonas. Eh, Eventualmente pueden aparecer en cultivos hortícolas, como puede ser el tomate o aún en cultivos extensivos como la soja. Eh, ¿Qué situaciones problemáticas existen en Uruguay respecto al magnesio? Bueno, en primer término debemos saber que la deficiencia de magnesio no es un problema generalizado en Uruguay. Se limita a algunos suelos y a algunos cultivos. O sea, es lo que llamamos situaciones suelo-cultivo, donde tiene que darse que el suelo sea bastante pobre y que el cultivo sea bastante exigente para que aparezca la deficiencia. Bueno, suelos con bajo contenido de magnesio, baja saturación de la capacidad de intercambio catiónico, relaciones catiónicas desfavorables. Estos problemas pueden ser debidos a características del suelo o al manejo. Fundamentalmente se pueden desbalancear respecto a magnesio, suelos que han sido fertilizados con mucho potasio o encalados con caliza, no con dolor. Cultivos sensibles, bueno, ya comentamos que hay algunas especies y variedades que pueden llegar a ser sensibles y hay un caso especial, por ejemplo, en viña, que no es que la viña en sí sea sensible, sino el porta injerto. Hay un porta injerto que se llama CO4 que es sensible este, a la deficiencia de magnesio. Y bueno, y sobre todo se da en cultivos de alto poder productivo, como pueden ser en el caso de fruticultura, citrus, vid. En el caso de horticultura, tomate, morrón, o sea, cultivos de rápido crecimiento y alta producción, digamos. Y bueno, por último, deficiencia de magnesio inducida por agregado de potasio que se puede dar en estos o en cualquier otro cultivo. La fertilización con magnesio, bueno, tenemos diferentes opciones. Por un lado, la utilización de caliza dolomítica, si se trata de suelos ácidos, donde la caliza pueda resonar fácilmente. En el caso de cultivos hortícolas, lo que se usa básicamente es fertilizantes como el sulfato doble de potasio y magnesio o fertilizantes foliares como sulfato de magnesio, nitrato de magnesio, cloruro de magnesio. La caliza dolomítica más bien sería una solución para situaciones más extensivas, ¿verdad? No para frutales y hortícolas donde realmente, como son cultivos de muy buen rendimiento y donde los productos tienen alto valor, se puede ir hacia el uso de fertilizantes que son más caros. El último de los cationes que vamos a ver es el sodio. La problemática del sodio, a diferencia de los anteriores, no está probado que sea un nutriente esencial para las plantas. Algunas especies han mostrado respuesta positiva al sodio bajo condiciones de escasez, por ejemplo en la remolacha, espinaca, algunas familias de especies, por ejemplo, de especies C4, por ejemplo, la ciperácea. Aún para estas especies, en general, los suelos tienen suficiente capacidad de aporte de sodio, o sea, la deficiencia de sodio resultaría bastante rara. El sodio puede sustituir al potasio en ciertas funciones en las plantas, especialmente relacionadas a mantenimiento de la turgencia, o sea, funciones osmóticas. Pero esa capacidad de sustitución es limitada. O sea, no,
no resolvemos un problema de deficiencia de potasio con agregado de sodio. La problemática del sodio en los suelos está más frecuentemente relacionada al exceso de sodio que a la deficiencia. Y cuando los suelos tienen más de 15% de la SIC, se dice que son suelos sódicos y estamos en una situación problemática. Situaciones de exceso de sodio. El exceso de sodio en los suelos afecta las propiedades físicas. Los coloides permanecen en estado disperso y existe pobre agregación e insuficiente aireación. También tienen efectos sobre el pH, pudiendo provocar deficiencia de micronutrientes debido al pH alto. En suelos salinos existe un efecto osmótico de la alta concentración de sales en la solución del suelo que afecta negativamente las plantas, sobre todo la absorción de agua. La ocurrencia de situaciones de exceso de sodio puede estar relacionada al origen del suelo o al manejo. Por ejemplo, problemas de aguas de riego muy ricas en sodio. Hay un caso particular del exceso de sodio que son los blanqueales, que son determinadas zonas del campo que tienen características de suelos con exceso de sodio. Por lo tanto, justamente se les llama blanqueales porque el suelo tiene un color blanquecino y el crecimiento de las plantas en estas zonas de suelo se ve muy empobrecido. Esos blanqueales muchas veces ocupan una pequeña proporción del área, por lo tanto en general no representan una gran limitación a la producción. De todas formas, en determinadas situaciones pueden complicar bastante, sobre todo si ocupan áreas relativamente importantes de las chacras. Las soluciones al exceso de sodio dependen del origen del exceso de sodio. En general no existen soluciones para suelos en los que el exceso se produce naturalmente, como podrían ser suelos sódicos básicamente o blanqueados. En caso de exceso producido por manejo debe cambiarse el mismo. Por ejemplo, cambio de fuente de agua, riegos frecuentes para evitar concentración de sales. Un caso típico es el de los invernáculos, por ejemplo, donde pueden, si se riega con aguas ricas en sodio, acumularse ese sodio. Entonces lo que se aconseja es que se abra el invernáculo y se deje correr el agua de lluvia, ¿verdad? Que de esa forma se va a fomentar el lavado de ese sodio y bueno, eventualmente por no tratarse de un suelo rico en sodio originariamente, se puede eliminar. Otra solución es tratar de revertir el proceso, por ejemplo, lavado de suelo o acidificación. Y justamente lo que comentábamos, el caso de la acidificación ya sería un caso extremo. Se puede usar azufre elemental para acidificar el suelo si se llegó a un nivel de sodio muy alto. Debe tenerse en cuenta que existen especies y variedades más tolerantes que otras a condiciones de alta salinidad y exceso de sodio. O sea, en esas situaciones que ya son un poco problemáticas, tratar de evitar las especies o variedades más susceptibles